Muy buenas a todos, mi nombre es Jerónimo Hidalgo y hoy en Divulgación Palante vamos a analizar esas noticias que empezamos a notar de la mano de nuestro gran amigo Will con han pillado a esta estafadora erudita haciendo cositas que mejor te cuento. ¿Y qué me va a contar de ser un sectario de mierda? Porque ya conocemos, ya os digo, prácticamente la vida y la trayectoria, no solo profesional, sino laboral, de estas grandes personas y que de alguna manera pues podemos ver claramente que son esos memos y esas memas que nos regalan tanto meme. Y por desgracia, muchas veces saturan la información que por desgracia en verdad no deberíamos de ver, porque ya os digo que gracias a que esta gente pues copan todos los noticieros, las cadenas de divulgación de contenido y todas estas mierdas, hacen que no veamos por el contrario a esa gente con una gran trayectoria que se le ocurren frases tan míticas como las que nos trae Figo hunde al podemita Roberto Sotomayor, venías a vivir del cuento. Una frase, como ya os digo, que define muy bien no solo al esperpento de Roberto Sotomayor, sino además a la cúpula de retratados que suma la residual izquierda. Son ese tipo de conceptos que hay que saber analizar y de alguna manera dejar como noticias concluidas y no inconclusas como la que seguimos viniendo y desarrollando con el caso Dani Alves o el tema Dani Alves, que no deja, que por no dejar, como ya os digo, esas noticias inconclusas, sale a la luz por Distrito TV los audios en exclusiva de la conversación de la mujer que acusa a Dani Alves de presunta violación. Algo de lo que mejor cada uno que tenga en consideración a la hora de posicionarse o tomar un punto objetivo a la valoración propia y que pueda hacer cada uno sobre este caso interminable de presunta violación. Sobre todo, os vuelvo a decir, con aquellas personas mediáticas o con aquellas personas que tienen un poder mediático y mucha gente detrás que no solo a través de su trayectoria profesional, sino su vida personal hacen o podamos hacer que valoremos si esa persona es de nuestra entera confianza. Con lo que solo y en comparación de estos 4 años de penurias que salpican la cara de todos, quedémonos con el homenaje de parodia de los meconios de uno de nuestros deportistas de élite más grandes que ha visto la historia de España hasta el momento y que por desgracia ya tenemos noticias que abandona la competición. Con lo que por desgracia no tenemos mucho que festejar que no sea haber salvado una vida o traído al mundo otra. Por el contrario, tenemos que recordar, ya os digo, ese tipo de... tenemos que recordar lo que nos ha traído estas situaciones de traidores de la patria, como nos dice Benimá a través de las palabras de Ana Rosa contra Potemos, que nos deja más que claro el tipo de políticas que tienen desde la izquierda más sectaria hasta la más complacente. Son ese tipo de noticias que, ya que no solo tenemos animalversión por este tipo de personas, por parte de estos representantes, ya digo, que también nos dejan con casos de perpetración a la corrupción en forma de mafia o lobbying como células durmientes y entre otras, véase este vídeo de Distrito TV que nos muestra claramente la unión de estos hechos que recoge la similitud de estos últimos que estoy diciendo, porque ya os digo, Marruecos difunde una carta en la que pide a sus ciudadanos residentes en España que voten al PSOE este domingo. Cosillas que ya empezamos a descubrir que son más que evidentes, ese tipo de animalversión, con vídeos y casos como los que nos trae la contraportada y Distrito TV, con el caso de la mujer boyera estalla contra Potemos, Barrio Bajera. Esa, ya os digo, ese tipo de polarización de los supuestos colectivos que recogen la necesidad y las voces de todos,
pero se le olvidan los datos y la forma, entre otras cosas. Formas que si imperara el no sentirse raro por no tener conocimientos aplicables o identidad propia, entre otras, no haría que nadie se sintiera raro o desplazado, ya que podemos parecer iguales, pero nos definen nuestras condiciones y virtudes. Virtudes como las que nos trae Carlos Blanco en el programa ya extinto de Crónicas Marcianas y sus estudios en mentiras históricas, aquellas mentiras complacentes que nos han traído a este tipo de democracias aberrantes y que ya os digo que si tuviéramos este tipo de personas y no este tipo de personas que intenta darnos la los loes, no veríamos como entre otras nos sentiríamos raros muchos o otros por la diferencia mental, porque aquí cada uno puede llegar a sumar, y sí veríamos cómo no habría fuga de talentos, entre otras historias. Ya os digo que son esas formas de imperar el no sentirse raro por tener conocimientos aplicables. Y digo esto no por sentirme desplazado hoy por mis cosillas en general, sino porque si derribamos fronteras y sectarismos ideológicos, podríamos devolverle el buen nombre a las cosas y poder llegar a posicionarnos como las personas que de verdad somos y nos une y no las que quisiéramos ser o no separan. A nivel personal, ya os digo, como este tipo de propuestas es posible una unión ibérica de la que os vuelvo a decir, es muy importante tener tanto lo que se le puede aportar a la unión de grandes países y también en beneficio de lo que podamos aportar los unos por los otros. Pero a nivel personal, mirad qué bonita se queda la imagen de España recordándome a la forma de la cara de mujer de perfil y no a la de Flecky que tiene ahora. Porque ya os digo que es que hay formas de ver lo mismo, una que nos define como una nación multicultural y otra como un panorama subnormal. Cosas como las que por cosas de la vida, como hay tanto y tanto de lo que hablar, la noticia de hoy, por lo que sea, es la deteriorada situación que vive Ciudadanos, que se retira de las elecciones del 23J, del 23 joderos, y dará libertad de voto a sus militantes. Ya digo, son ese tipo de cosas que prácticamente se creía que estaban inconclusas y que como noticia del día es pobre porque Ciudadanos se separa y crea una especie a sumar, un programa dentro de otro consolidado y al parecer que no sé si no se enteran que la gente ya no se fía de ellos. Cuando dejaron que los cómplices de la gran estafa española se colocaran en nuestras instituciones, cuando tenían que mantenerse en su posición, le hacen la cama al PP en Alianza Populera o Coalición de Torrijas, como auténticos tránsfugas mentales que no dan para más y nos quieren hacer la performance de que sí. Podía haber tenido amigos más fiables de los que se ha echado y sin embargo dime con quién anda y es que te diré quién eres. Esto, y por desgracia de los que creíamos en Ciudadanos, hace que estos hoy por hoy sean esa fuerza residual en España del que se le ha sometido al peor juicio que se le pueda aplicar a un representante o a una sigla de representación, siendo los resultados peor que los de Podemos, regalando a los binomios del PSOE y PP las elecciones y además siendo cómplices directos de las alianzas populares que este binomio, os vuelvo a decir, PSOE y PP, y sus secuaces han segregado en la sociedad española. Eso es Ciudadanos y es lo que vale. Por eso en mí esta noticia, la verdad es que no me pilla de imprevisto y es algo que ya inclusive
intentando tener peso político que no tienen, le falta el músculo político para poder llegar otra vez a todas las comunidades o a todos los centros donde lo hagan ser otra vez una fuerza política de representación de algo. Pero ya os digo que la importancia de esto es votar en confianza, tener a un amigo cómplice de las noticias que no necesitas ver y sí esas que es de obligada necesidad de que conozca y de alguna manera, como me decía mi colega, pedir el voto seguro, como el que él dijo sobre mí de Botajero como canal de divulgación de contenido pa'lante, porque por lo menos intentaremos disipar esos nublos que muchas veces vemos en nuestras comunidades de divulgación de contenido y noticias, y que de alguna manera es ese voto de confianza como el que yo aplico con mi gran amigo Will y muchos de estos canales a los que acogemos muchas veces la información y el análisis para valorar la verdadera situación que estamos viviendo. Así que vamos a ver qué nos dice nuestro gran amigo Will sobre esta situación de cositas que mejor te cuento. Con la convocatoria, este anticipo electoral de Pedro Sánchez para el próximo 23 de julio, lo que hay que decir, señores, es el tema del voto por correo. Hay que empezar desde ya a hablar de ello. No voten por correo. Haced lo que sea para votar en vosotros mismos en las propias urnas el día de las elecciones. No voten por correo. No al voto por correo. Hay que hacer algo con ese tema porque ahí es donde roban las elecciones. Allí, en el voto por correo. No al voto por correo. Oiga, hay tantas estafas, amigo Beltrán, que la del voto por correo a día de hoy, con las noticias que tenemos, es la que menos nos debe de importar. Y ya os digo que solo hemos visto la puntita del iceberg que nos quieren mostrar. Y si usted es de los que dicen que la cosa no es para tanto, entonces ya ha caído en la trampa. ¿Por qué hay que estar ojo a visor? No. Lo siguiente. Muchos dirán que el fraudillo está acabado, pero convocar unas elecciones en vacaciones cuando suele haber poca participación en las urnas, eso no es de tirar la toalla, eso es de entender muy bien cómo funcionan las cosas y ver la manera de todavía poder rascar un poquito más de poder. Hay que tener ojo hasta con el apuntado, que coge y lo borra y aquí no ha pasado nada. Señores, con el anticipo de las elecciones, Pedro consigue quitarse el grano de Podemos del medio y favorece el acercamiento con la Yoli de Sumar, que parece que le gusta un poco más. Pero no lo olviden, la Yoli es tan comunista lo como que las es demás, Sumar. y si le damos margen, lo que ha pasado hasta ahora, que no es poco, se quedará en una bonita anécdota de cuando aún el agua solo nos llegaba hasta el cuello. Algunos dicen que Pedro no quiere presentarse porque sabe que los españoles ya no le pasamos ni una y prefiere refugiarse en las mieles europeas. Pero les aviso, cuando el bicho es el que le picó al tren, no le den nunca por muerto. Señora, seamos más listos que ellos. Yo siempre lo digo, esta gente, otra cosa no, pero está bien asesorada y no dan puntadas sin hilo. Y ya os digo que es para tenerlo mucho en consideración, y mientras que otros ven como que algo estratégico así para aglutinar a toda aquella gente que no esté segura o intente tener voto seguro en la izquierda tradicional o cualquier historia, este va más allá y está mirando en la europea o en algún puesto de escalafón superior, porque entre otras tiene muchos favores que ya ha pagado y en tiempos de escasez seguro que tira a esta carta. Estamos más precavidos que los que venden la piel del oso antes de matarlo. Ya ves si hay que ser más precavido. Señores, les advierto que me ha costado muchísimo hacer este vídeo sin reírme, sobre todo porque recuerdo cosas como esta y me suben la bilirrubina. No vislumbro la posibilidad de que ganen las derechas de mi país las elecciones. Le digo más, el reciente estudio que se ha... No vislumbro cómo esta tipa se considera entusiasta de los datos del paro. y no contemplo cómo puede ser esa clarividente que no tiene ni de clara ni de mente. y otros estudios demoscópicos, que es para lo que se da. Con estudios demoscópicos. Es que la suma de las derechas en mi país no da.
y por tanto Los sí, politólogos ya, tienen que estar flipando con las dijo, ¿no?, declaraciones que de esta tenemos política, ¿eh? pues un camino de coalición progresista Menos sin Pablo, fisuras. que ya Y sabe en lo que tiene que cómo ver con atacar Sumar, a es un esta movimiento tránsfuga. ciudadano que tiene un cometido, que es levantar un proyecto de país para la próxima década. Y ahí es donde voy a estar. La El que resto de cuestiones el tiempo ya anterior que ha tienen estado que no ver sirve con de nada. el Ahora gobierno, vienen a sumar. pero con el trabajo que Ahora, ¿eh? tenemos hoy no va a haber gobierno de derecha, extrema derecha. Haber hecho la tránsfuga antes. Por cierto, Exactamente. amiguitos y artesanos, si yo fuera presidente, mi primera medida sería ¿Dónde eliminar están el las CIS máquinas? y luego la ley Biogen. Aquí hemos visto cómo Yolandita hacía el ridículo, no lo siguiente. Pero si pensaba que no se podía caer más bajo, miren la indigencia intelectual de nuestra misma favorita. Vamos, aquí estamos para despertar. Y no es que La mema vamos a Poppy. dejar la piel para despertar el 29 de mayo con lo más bonito de Madrid en la Puerta del Sol. Van a despertar. Y hoy nos hemos levantado con ganas de hacer historia. Nos hemos despertado con ganas de hacer historia. Y vamos a recordar esta plaza, vamos a recordar este Sí día. que lo habéis hecho una vez Vamos más. a recordar esta plaza no solamente como el sitio donde nos tocamos. Habéis los provocado la huevos, ira de... bocatas de calamares. Señores, siempre han hecho mucho Del por vida, egocéntrico sobre todo el psicópata Napoleón de Podemos, que y se sátrapa, quería meter almendras con patatas y al final se ha quedado en Happy Meal con mermelada. No obstante, se lo ruego, no le den por olvidado, porque podría pasarnos la del... Poderoso enemigo que ¿Saben habéis, lo que es? Check it out. que habéis despertado, ¿eh? Representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup o café con leche y además... Este otro enemigo de la democracia que insiste. Y mira que está en la sombra, pero ahí insiste, ¿eh? Avisaos estáis. Por cierto, muchos dijeron que meter a Tamames en la moción de censura fue un error, pero viéndolo desde Ya. otra perspectiva me da a mí la nariz que el plan ha funcionado a las mil maravillas. No lo conseguimos Gracias, en la moción, Tamames. pero Ya lo veíamos conseguimos que en la ahora y aunque era el está todo paso de mezclado quedarse ahí, retratado, es ¿eh? cierto que, como diría San Juan de la Cruz, por el lotero asoma el aire de tu vuelo y fresco toma. Y le digo aún más, Qué aunque bonita no hubiera frase, ocurrido esto, Tamames seguiría siendo para mí un San Juan de la Cruz, interminable. poeta, Hoy no es un buen día para Madrid, hoy no es un buen día para la sanidad pública, hoy no es un buen día para la un justicia monje, social, poeta. hoy no es un buen día para enfrentar Y estos la otros crisis otras climática. monjas, Que te calles, flipa. ¿Cómo no va a ser un buen día si Otras te hemos monjas puesto frente al flipadas. reflejo de tu vanidad y el reflejo te ha devuelto la imagen de una perdedora? Pues claro que es un buen día, quizás no lo sea tanto para bailar sobre Ya las ves. azoteas, pero es que, Trayectoria bueno, para ser profesional, que mierda digas nada eso, más. que pareciera intentar Trayectoria ser política. político y demás. Lo intentaste en las Olimpiadas, fiasco. Lo intentaste en las hospitales, fiasco. Y ahora lo intentas en la política, fiasco de nuevo. Eres el 3 en 1 de los perdedores. Eso sí, has conseguido vivir de los españoles. La regla del Arrasando. treño. Y desde Más Madrid hemos seguido creciendo. Cada vez que nos hemos presentado en las elecciones hemos ido creciendo y efectivamente somos Son los entusiastas, líderes de la oposición. Una fuerza que es netamente Entusiastas de los datos que yo no sé madrileña, con durante qué ojo Una fuerza en netamente retrospectiva. madrileña. Activo en estas palabras y esta pulsión racista, no me hagan caso, que todavía estoy con el 23 de julio en la cabeza. toda esta campaña en hacer una campaña bonita, en hacer una campaña madrileña, en hacer una campaña limpia y en hablar de lo que de verdad importa a los madrileños y las madrileñas. Pero vamos a ver Un una pequeño cosa, señora madrileño. Saja, porque usted no es quien tiene que decidir lo que les importa a los madrileños, que eso ya lo Ya saben lo los no- madrileños, ya es que ves no te si has lo han enterado aún, porque manifestado, te lo digo clarito, que parece que tu intelecto no da para más. Mire, Mema García, lo que les interesa a los madrileños es lo que está haciendo Ayuso, y por eso lleva 2 elecciones autonómicas Ya. consecutivas consiguiendo la mayoría absoluta. Oiga, que no hay que ser muy listo para darse cuenta. Bueno, pues todavía viene esta fracasada que no llega ni a ministra y se arroga el derecho a decirle a los madrileños lo que tiene que interesarle. Pero vamos a ver una cosa, ¿usted es tonta porque es comunista o es comunista porque es tonta? Hemos Frases irrumpido míticas de la en los historia, ¿eh? municipios con muchísima fuerza. Hemos Como quedará la de- multiplicado por 5 la de nuestros resultados Figo, anteriores y vamos a ser garante de muchos de los gobiernos progresistas que se van a dar en estos municipios. Pero a ver, payasita de mi vida, que eso le pasó también a los verdes hace un capazo de años, que subieron como la espuma, pero no es porque la gente quisiera votarles, sino porque estaban hartos del PSOE y del PP. Y eso es lo que ha pasado un poco aquí, que muchos tibios indecisos han optado por votarte como quien va a ver Superman al cine, y al ver que no quedan entradas se meten a ver una de Eduardo Casanova. Oiga, que no es que les guste, pero ya que estaban ahí, pues de perdidos al rey. Y Toma como patilla recordaba que Rita, estaba somos ahí, una ¿eh? fuerza madrileña, somos una fuerza con un músculo
propio. Y dale con lo de recalcar que son puramente madrileños. Se lo digo en serio, si yo fuera de otra forma pensaría que hay un discurso xenófobo encubierto ahí. Pero bueno, a mí no me hagan caso porque yo soy tan solo un teatrero. Por cierto, una pregunta que me surge. ¿Usted cree que el fracaso de Mónica se debe en parte a los momentos más alegres de Íñigo Errejón? El momento más difícil para comprarse Esto es un yates, fake. Esto para lo han, comprarse relojes, le han metido un para poquito de comprarse coches retardo caros. para, No se puede jugar para con que ese vaya en la secreto en temática aire de para este, rayar los bonos. La señora Díaz Ayuso de este programa. le debe una disculpa a los madrileños y madrileñas por haber jugado con lo más doloroso para intentar arrastrar unos pocos votos. A Mónica García, presidenta de la Comunidad de Madrid, y hacer a Rita Maese, alcaldesa de la Ciudad de Madrid. Lo vamos a lograr, compañeras y compañeros. Oiga, para ser sincero, tengo que admitir que el vídeo estaba manipulado y se ha ralentizado un poco para que parezca que a Íñigo le pesa la lengua. Pero oiga, que las caras no están manipuladas y esas caras dicen mucho sin decir nada. Además que nos pasa como aquel vídeo que salió con esas caras más puesto que un Action Man, pues ese tipo de cuestiones que nos deja muchas veces, más allá de meterle retardo personal que cada uno le quiera meter, ese tipo de retrataciones que nos dejan estos eruditos de la filantropía política. Usted ya me entiende. Señores, que el vídeo de Mónica seguía, pero lo de siempre. En lugar de aceptar la derrota, se quedan ahí, fingiendo con sus palabras lo que no consiguen ocultar con sus miradas. Los que tampoco pudieron ocultar su rabia fueron los comunistas de las redes. Ahí estarán viendo en pantalla unos cuantos mensajes de gente que no aceptaba ni la derrota ni el despertar de España. Todo un minuto lleno de mensajes de gente que todavía no ha entendido que la basura y la inmundicia... Sectarios, hay que sacarla paneaguados, cuanto antes al focas contenedor morado. No importa que sea amaestradas día, que no matará a sirven alguien para para nada. lanzar semejante porquería para que no moleste a los vecinos. Mensajes y más mensajes. Palmeros. Resentida, que no comprende por dónde van los tiros en España, Basura que no sirve ni como abono. Pensar que eran algo en las instituciones y no una O estrategia de residuos, salsa para todos residuos aquellos que aún que no pensaban sirven ni podíamos como dominar el abono. Hay de panorama. todo Aquí le tipo pido un de mensaje más que fascismo necesario. metido Acéptenlo, nunca con fueron la más que misma ese grupo que ideología. necesitaba el rey Vox para PP, dominizar la Vox cinta. Y ahora que PP. ya se va levantando para marcharse, vosotros Fascismo, vais a la calle. fascismo. Pero descuiden, Podemongers, que siguen habiendo Exactamente, semáforos. Y si no, esto os vais a también dedicar. miren cómo reaccionaba la hooligan número 1 del peor gobierno de la historia de España. Ser sectario tiene un nombre, Ángel Barceló. Ustedes no pueden ver el vídeo porque lo están censurando en todas las redes. Pero vamos, ya les digo yo que Angelita pone una cara de sorpresa como... Joder, diciendo, que me quedo "Pero sin vamos, vacaciones". Oiga, y esto es periodismo del bueno, periodismo del objetivo, periodismo del que no se deja comprar. Me imagino que ahora Angelita estará haciendo cábalas para saber a quién tiene que lamerle el culo en lo sucesivo. Porque no lo duden, harán lo que tengan que hacer para recibir Ya la ves. subvención. Y bueno, señores, no quiero hacer el vídeo más largo porque seguro que tendrán cosas mejores que hacer. Os dejo con unas declaraciones de Abascal. Nada más Al por hoy, mecenas señores. Muchísimas gracias hay por que estar ahí, blanquearlo que sea seguís como los sea, saludos aunque así, nos las joda las saludos. vacaciones. Vale, muchísimo. Espero que estéis bien. Que Qué nada ni duro va a nadie os ser, impida ser ¿verdad, felices, Ángel y sed Barceló? bienvenidos al Teatro de Will. Y también pueden estar seguros todos los españoles, pero sobre todo aquellos que han confiado en nosotros, que Vox va a defender a sus votantes. Esa es nuestra promesa electoral. Lo hemos dicho en cada plaza de España, en cada calle, rodeados de miles de personas que nos han acompañado y nos han llevado en volandas. Y esa promesa nosotros no la vamos a incumplir. Por lo tanto, que nadie espere regalos por parte de Vox, porque Vox no puede regalar aquello que no le pertenece, que es Muy la bien dicho. confianza y los valores de los españoles. Exactamente, del Y que que te ha tampoco votado. nadie espere que Vox vaya a aceptar ningún tipo de chantaje o ningún tipo de trágala. De la misma forma, también podemos dar tranquilidad. Vox no va a ser partícipe de ningún chantaje. Vox va a actuar con responsabilidad, con patriotismo, pero con toda firmeza para construir la alternativa. Y es que muy bien dicho, don Santiago, cierra España para que no entren más perturbados de la puta cabeza. Por favor, vamos, entre otras cosas. Porque es que este tipo de personas son las que cuentan con muchos tipos de votos cómplices de que hoy por hoy y se intente quitar esa putredumbre que hay parasitando nuestras instituciones y que por desgracia segregan todo ese tipo de conflictos y noticias que hemos analizado. Y recordad también de que de alguna manera todos aquellos que nos vemos representados con estas fuerzas políticas o estas ideologías políticas o en definitiva con estas personas que forman las siglas políticas de representación,
saber que el que os vota y, por ejemplo, los que votamos a vos, estamos en esa confianza de que no os vais a dejar amilanar por ese tipo de cuestiones populistas de mierda que traen este tipo de alianzas populeras a las que me refiero, y que de alguna manera, para intentar salir bien en la foto y desvincularse de aquellas consignas que raramente después se ven reflejadas en tus panfletos populistas de mierda, y que de alguna manera ya os digo que podrían ser esa fuerza que en su día pues fue tan necesaria como Ciudadanos, la que de alguna manera se pusiera en coalición, despertando la conciencia tanto de unos como de otros, y que diera el paso para acabar con esta indominia que traen estos sectarios de mierda. Pero ya os digo que estaremos en ojo avisor con este tipo de personas, porque es la última carta que tenemos para confiar en la democracia, o en esto que nos quieren vender como democracia, porque si no, por muchas voces y caras nuevas que nos quieran meter o formar con nuevas formaciones y otras mierdas como nos quiera hacer Ciudadanos, siguen siendo esa fuerza residual que se alimenta del clamor y la necesidad del pueblo para hacer su rédito político y económico personal. Pero ya os digo que por ahora, al igual que deposito mi confianza en ellos, también la deposito en Will, y también os pido que la depositéis en mí. Así que, para no seguir amargando la vida ni haciendo esto mucho más largo, tengan siempre en consideración un cordial saludo de un amigo y cuídense mucho.